Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho, Álvaro. Ya, doctor. Un rato. Ya. Bueno, doctor. Eh, Buenas tardes, doctor, compañeros todos. Hoy día nos vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente tenemos que dar una definición, ¿no? Principalmente una definición simple podría ser dada que es cualquier sangrado digestivo que proviene hasta antes del ángulo de Treitz. Esto incluye lo que es el esófago, el estómago y el duodeno. Esta vendría a ser la forma más frecuente del sangrado digestivo, ya que abarca aproximadamente el 60% de estos problemas. Eh, este es común que se den varones en relación de 2 a 1 y también es frecuente, no en mayores de 60 años. Pero en sí esto se puede presentar en cualquier edad. Ahora, en cuanto a la etiología, esta es muy variada. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de cada órgano involucrado, ¿no? En la hemorragia digestiva alta. Ahora, en cuanto a la presentación clínica de la hemorragia digestiva alta, es muy común, ¿no? Ya que esta básicamente está dada por hematemesis, que esta es la sangre que uno vomita, con o sin contenido de alimentos, o también puede ser melena, que es la sangre digerida, ¿no? Y son esas blandas, negras, brillantes y pastosas, malolientes. Y también tenemos como otras manifestaciones clínicas como por ejemplo una hipovolemia y una anemia aguda, ¿no? Y como complicación podemos tener lo que es el shock hipovolémico, que hay que estar muy pendiente de eso. También nos puede dar lo que es una insuficiencia renal y lo que es una insuficiencia hepática y junto con una isquemia, ¿no? Cerebral o coronaria. Siguiente, por favor. Ahora en cuanto al esófago. Eh, Siguiente, por favor. Mm, bueno, ahora primeramente tenemos que ver la anatomía del esófago, ¿no? Podemos decir que el esófago en sí es un órgano cilíndrico muscular de dirección longitudinal y su función es de deglución y de transporte de alimentos. Este básicamente se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Aparte, este tiene dos esfínteres, que es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Este está aproximadamente, bueno, el superior está aproximadamente, está próximo a la faringe y se encuentra en la entrada del esófago y tiene una longitud de 2 a 3 centímetros. En cuanto al esfínter esofágico inferior, está en la parte final del esófago y este está próximo al estómago. Ocupa la porción diafragmática y abdominal del esófago y mantiene cerrado lo que es el extremo inferior del mismo, ¿no? Evitando el reflujo del contenido gástrico. Siguiente, por favor. Ahora, este presenta tres porciones, aunque algunos autores dicen que cuatro, ¿no? La primera porción es la porción superior cervical, que inicia en el borde inferior de la C6 que se extiende desde el cartílago cricoideo hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal, ¿no? Que es la parte más superior del mango esternal. Luego tenemos la porción medio torácica, que desde este mismo plano se prolonga hasta el diafragma. Y aquí unos autores dicen que existe la porción diafragmática, pero este no tiene longitud, ya que la porción diafragmática implica lo que es el anillo esofágico del diafragma, ¿no? Y la otra porción es la porción inferior o abdominal que termina en el flanco izquierdo a la altura de la T11 y al nivel del cardias, ¿no? Comprendida por lo que es el diafragma y el estómago. Ahora, en cuanto a la longitud, la porción cervical tiene una longitud de 5 a 6 centímetros, la porción torácica de 16 a 18 centímetros y la porción abdominal de 3 centímetros. Y en sí, todo el esófago mide alrededor de 20 a 24 centímetros. Siguiente, por favor. El esófago presenta tres estrechamientos fisiológicos. Uno que es el cricotiloideo, que se encuentra en la unión con la faringe por la contracción de esfínter esofágico superior. Y tenemos otra que es la broncoaórtico, que se debe a la relación del callo de la aorta y y el bronquio izquierdo, ¿no? Y la otra estrechamiento fisiológico que es el diafragma o frénico, que se extiende hasta el cardias y se debe a la contracción del esfínter esofágico inferior.
Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la irrigación. Eh, Prácticamente la irrigación recibe ramas esofágicas de la porción cervical, que aquí, o sea, en cuanto a la porción cervical, aquí la arteria tiroidea superior e inferior dan origen a las arterias esofágicas superiores. En cuanto a la porción torácica, aquí la aorta torácica descendente y la arteria traqueobronquiales dan origen a lo que son las arterias esofágicas medias. En cuanto a la porción abdominal y diafragmática, aquí la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica dan origen a la arteria esofágica inferior, ¿no? Ahora, en cuanto al drenaje, aquí prácticamente tenemos a los plexos venosos intramurales, que en cuanto a la porción cervical, las venas tiroideas inferiores van a drenar la porción cervical, ¿no? En cuanto a la porción torácica, aquí están involucrados lo que es el sistema ácigos, y en la porción abdominal y torácica, aquí está involucrado lo que es la vena ácigos y la vena gástrica izquierda, ¿no? Que todo esto se dirige a lo que es la vena porta. Y en cuanto a la inervación, básicamente está dado por dos, por el vago y la cadena simpática laterovertebral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con ya varices esofágicas. Siguiente, por favor. Bueno, en sí las varices esofágicas son vasos sanguíneos que se encuentran expandidos y que se presentan con mayor frecuencia en el esófago, sobre todo en los últimos centímetros distales, pero también se pueden presentar a nivel del estómago. Algunas de las causas son la cicatrización hepática, por ejemplo, en los casos de cirrosis, cirrosis alcohólica o hepatitis, en el caso de coágulos sanguíneos, por ejemplo, la trombosis o infecciones parasitarias. Pero en sí la cirrosis es la causa más importante, ya que esta va a ser responsable del 70% de las hemorragias digestivas altas. Entonces, básicamente lo que ocurre es en las personas que presentan cirrosis, las varices se van a desarrollar debido a que el flujo sanguíneo que pasa a través del hígado está obstruido o está bloqueado debido a la cicatrización, lo que produce un aumento de la presión dentro de la vena porta, y esta condición es conocida como hipertensión portal. Debido a esta hipertensión portal es que se produce un aumento de la presión dentro de las venas en la parte inferior del esófago, lo que es el esófago distal, y ya que estas venas no han sido diseñadas para soportar altas presiones, entonces van a comenzar a expandirse, y el resultado de esta forma da producto de las varices. Una vez que se desarrollan las varices, pueden permanecer estables, pueden aumentar de tamaño o disminuir de tamaño. Siguiente, por favor. Bueno, el riesgo aquí va a ser la hemorragia debido a la ruptura de las varices esofágicas, ya que esta es considerada una complicación grave, la cual puede producir la muerte del paciente hasta en un 20% de los casos. Debemos saber también que el riesgo de hemorragia va a ser mayor cuando mayor sea su tamaño, cuando más elevada sea la presión de la sangre en el interior de la varice y mientras más delgada sea su pared. En cuanto a los signos y síntomas, habitualmente los pacientes van a manifestar melena, que son deposiciones negras. También pueden presentar vómitos con o sin sangre, mareos, sudoraciones, incluso la pérdida de conciencia. Y como consecuencia del aumento de la presión en el interior de las venas, va a favorecer la aparición de edemas en piernas, ascitis, esplenomegalia, anemia. También va a presentar una circulación colateral abdominal y telangiectasias y piel fina adelgazada y además las palmas hepáticas. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, va a ser necesario realizar una endoscopía digestiva que nos va a permitir reconocer no solo la presencia de varices, sino también su tamaño y el grosor de su pared. Y gracias a ello vamos a poder clasificarlas en grados, lo que se encuentra establecido en la clasificación endoscópica de Paquet. Y bueno, se recomienda la realización de una endoscopía en el momento del diagnóstico de cirrosis hepática. Además, se va a practicar la esofagogastroduodenoscopía, que es considerada la prueba de oro para poder realizar el diagnóstico de varices esofágicas. Y en el caso no se pueda realizar el procedimiento, también podemos usar una ecografía Doppler de la circulación sanguínea. En cuanto al tratamiento, el objetivo es prevenir el riesgo de sangrado. Vamos a tener un tratamiento médico. La finalidad de este tratamiento va a ser disminuir o atenuar la hipertensión portal. Aquí tenemos la vasopresina, que se encarga de producir vasoconstricción esplásmica y ha demostrado también que reduce de manera significativa el alcance que pueda tener la hemorragia. Pero también se señala que se ha visto que este fármaco induce una importante vasoconstricción cardíaca
y por lo consiguiente una isquemia miocárdica. Pero en la práctica clínica, la vasopresina se ha combinado con nitroglicerina, terlipresina, somatostatina o su análogo, que es el octreótido, que son fármacos vasoactivos de elección. Entonces, la infusión continua de estos fármacos nos van a permitir un control temporal de la hemorragia. Siguiente, por favor. Ahora también tenemos el tratamiento endoscópico, que este tratamiento es importante ya que si se realiza una endoscopía temprana, o sea, en las primeras 15 horas desde la presentación, va a poder influir de manera muy considerable en la supervivencia de los casos de hemorragia varicosa. Tenemos así la ligadura endoscópica, que es un procedimiento que se realiza con el paciente acostado boca arriba o de costado. El médico le va a aplicar anestesia local para poder disminuir el reflejo nauseoso. Se introduce el endoscopio, el cual cuenta con una luz, una cámara y además está adaptado un dispositivo con bandas de goma que se colocan alrededor de las varices con la finalidad de poder ocluirlas y de esta forma controlar el sangrado. Es así que las venas varicosas, una vez ligadas, se van a necrosar y se desprende el tejido muerto y en pocos días o semanas se caen las bandas ya dejando el tejido cicatricial. También tenemos la escleroterapia endoscópica, que esta técnica consiste en inyectar una sustancia esclerosante en el interior de la varice, es una inyección intravaricosa, para poder conseguir la trombosis venosa, luego una inflamación y con ella la obliteración de las varices por fibrosis, y con ello logramos detener la hemorragia. Ambas técnicas endoscópicas nos van a poder permitir controlar el sangrado hasta en un 90% de los casos, y en el caso que no se pueda controlar la hemorragia por tratamientos médicos o endoscópicos, existen otros tratamientos. Siguiente, por favor. Es así que tenemos el balón hinchable y, bueno, la derivación portosistémica intrahepática transyugular. Y esta imagen, bueno, es un algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de hemorragias relacionadas con hipertensión portal. Inicia con la sospecha de hemorragia varicosa basada en anamnesis. Vamos a valorar las vías respiratorias, la respiración, circulación y reanimar al paciente. Luego vamos a proceder a iniciar la infusión con vasopresina o el octreótido. Las varices sangrantes tienen que ser confirmadas con la endoscopía. Procedemos a una ligadura endoscópica o la escleroterapia y vemos si ha cesado o no la hemorragia, ¿no? En el caso que se haya cesado, al paciente se le da vasopresina o octreótido durante 3 a 5 días y se completa una antibiótico-terapia y se puede repetir la ligadura endoscópica de 10 a 14 días. En el caso que no cese la hemorragia, ya podemos pasar a un taponamiento con balón hinchable. Inclusive se puede considerar la posibilidad de realizar una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es esofagitis. Es otra patología también del esófago, que va a ser la inflamación de la mucosa del esófago. Viene a representar el 10% de las causas de hemorragia digestiva alta. Y bueno, entre las causas más importantes para que ocurra esta es un reflujo del líquido ácido desde el estómago hacia el esófago. Pueden ser también vómitos, medicamentos como la aspirina o medicamentos antiinflamatorios, virus, hongos, bacterias o enfermedades que debilitan el sistema inmune, dentro de las causas más importantes. Ahora, en cuanto a los síntomas, los pacientes frecuentemente van a presentar dificultad o dolor al tragar, ardor en el estómago y una regurgitación ácida, como observamos en las imágenes. Y bueno, dentro de la esofagitis vamos a encontrar 5 tipos de esofagitis. Tenemos la primera, que es la esofagitis cáustica, que va a ser causada por el consumo de lejía o el amoníaco, esofagitis eosinofílica, que van a ser causadas por alérgenos en los alimentos o el mismo aire también, esofagitis por radioterapia, esofagitis medicamentosa, por ejemplo, el consumo de tetraciclinas, y la esofagitis infecciosa, que pueden estar dentro de estas los hongos, hongos levaduriformes o los virus. Ahora, dentro de los procedimientos para el diagnóstico, se realiza una biopsia. Y, por ejemplo, dentro de las recomendaciones antes del procedimiento para realizar la biopsia, por ejemplo, seamos por vía intravenosa a nuestro paciente, le tenemos que realizar un control de la presión sanguínea, el pulso y el nivel del oxígeno, le realizamos una anestesia local y se le pide que se recueste del lado izquierdo. Vamos a observar un pequeño video de una endoscopía en una esofagitis por consumo de cáusticos, en este caso lejía. Como observamos, se observa un esófago
con áreas ulceradas, un sangrado mínimo. Estamos pasando en la cámara gástrica, observamos también áreas necrohemorrágicas que son causadas por el consumo de este cáustico, de esta lejía. Y mientras va avanzando hasta llegar al píloro, vamos a observar un reflujo que viene desde el duodeno, ¿no? Un reflujo bilioso. Aquí observamos cómo es que viene este reflujo de color verde amarillento, ¿no? Desde el duodeno. Entonces, este sería el caso de una paciente con esofagitis por consumo de un cáustico, ¿no? Bueno, como ya les mencioné, parte del diagnóstico viene a ser esta endoscopía que se realiza en la mayoría de los casos, que nos va a permitir ver el esófago directamente y las lesiones de la mucosa. También podemos realizar una biopsia. Otro diagnóstico también sería la pechimetría, que sirve para cuantificar la cantidad de ácido que existe en el esófago mediante la colocación de una sonda en el mismo esófago. Podemos utilizar también una esofagografía, donde se toman rayos X del esófago después de que el paciente ingiere una solución con bario. Entonces el bario va a recubrir toda la cubierta interna del esófago y va a aparecer de color blanco con los rayos X, ¿no? También podemos utilizar una manometría esofágica que va a medir las presiones dentro del esófago. Por ejemplo, en un caso de reflujo, la presión del cierre del esfínter esofágico inferior va a estar disminuida en cuanto a una normal, ¿no? Comparándola con una normal. Y el tratamiento para esta van a ser de acuerdo a qué tipo de esofagitis nos estamos enfrentando. Una esofagitis eosinofílica, vamos a tratar con inhibidores de la bomba de protones, podemos utilizar esteroides o dietas alimentales. Una esofagitis por reflujo, vamos a utilizar con los pacientes antiácidos. Una cirugía, se puede utilizar una fundoplicatura. Una esofagitis por medicamentos, debemos evitar los medicamentos que está utilizando y utilizar otros alternativos. Y básicamente en todos los pacientes cambiar los hábitos alimenticios, es decir, por ejemplo, racionar las comidas en lugar de comer comidas abundantes. Puede el paciente comer pequeñas raciones, evitar fumar, tomar, etc. Ahora, otra de las patologías del esófago vendría a ser el desgarro de Mallory-Weiss, que viene a ser una laceración de la mucosa no penetrante del segmento distal del esófago y la región proximal del estómago. Dentro de sus causas más importantes viene a ser que hay una excesiva presión en el abdomen, por ejemplo, vómitos prolongados, una tos intensa, actividades físicas intensas como convulsiones o un parto, o traumatismos directamente en el esófago, ¿no? Los síntomas que van a presentar los pacientes son vómitos de color rojo brillante, una metemesis, melena, debilidad, mareos, desmayos, falta de aire, dolor abdominal que puede extenderse hasta la espalda. El diagnóstico para estos pacientes utilizamos hemograma, un examen de heces para detectar sangre en ellas, endoscopía, un lavado nasogástrico donde vamos a colocar un tubo a través de la nariz que se inserta hasta el estómago para retirar el contenido, o una angiografía. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta patología, puede ser no farmacológico con medidas de soporte como fluidos intravenosos, evitar el uso de ácido acetilsalicílico, AINES y anticoagulantes. Y bueno, si el paciente presenta un sangrado activo o inestable o inestabilidad hemodinámica, vamos a administrarle una solución cristaloide en bolos y transfusión de paquetes globulares. Y si el paciente presenta datos de choque por sangrado activo, se recomienda el uso de medidas ya terapéuticas endoscópicas, como por ejemplo una terapia de inyección endoscópica de epinefrina, puede ser también una electrocoagulación endoscópica, hemoclips endoscópicos o ligadura de banda endoscópica. En este video vamos a ver un paciente donde vamos a utilizar la técnica de hemoclips endoscópicos. Bueno, el paciente va a acudir con una hematemesis y con un desgarro de Mallory-Weiss en la unión gastroesofágica. Como observamos en la imagen, se observa un coágulo adherente de color negruzco en el extremo proximal del desgarro, ¿no? Hay un sangrado persistente, rojo brillante, como mencionamos en cuanto a los síntomas, y va a haber una lesión en el borde de la mucosa. Entonces, lo que están haciendo ahorita es colocar endoscópicamente un hemoclip para ligar un vaso subyacente que va a proporcionar una buena hemostasia, ¿no? Entonces, normalmente la grapa se va a desprender entre 1 a 4 semanas mediante las heces. Bueno, vamos a continuar con la parte del estómago. Siguiente, por favor.
El estómago, primero con la anatomía, el estómago va a tener 4 porciones, el cardias, fondo, cuerpo y la porción pilórica, que esta se va a subdividir en el antro pilórico y la que se comunica con el duodeno en la porción que es el conducto pilórico. El estómago posee dos curvaturas, una cóncava, que es la curvatura menor, que forma parte de la escotadura incisiva angular, y la convexa, que es la curvatura mayor, que forma parte de la escotadura cardíaca. El estómago tiene dos caras, una anterior y una posterior, y además dos orificios, uno proximal, que es el orificio de cardias, y otro distal, que es el pilórico. Siguiente, por favor. El estómago es un órgano densamente irrigado y más del 90% de su irrigación depende del tronco celíaco, ya sea de forma directa o indirecta. El tronco celíaco tiene tres ramas, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, que esta a su vez da lo que es la hepática propia. La arteria gástrica izquierda va del cardias y emite arterias a la parte, arterias esófago-cardiotuberositarias anteriores, y esta misma arteria gástrica izquierda se va por toda la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la gástrica derecha, que esta va a salir de la hepática propia. Las arterias gastroepiploicas son las que van a irrigar, se encargan de anastomosarse e irrigan la curvatura mayor. Tenemos la gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria esplénica, y la gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal, que esta misma es rama de la hepática común. Y ahora vemos en la imagen de la derecha que hay otras arterias que salen directamente de la arteria esplénica, como son las arterias gástricas cortas, que estas se van hacia el fundus. Y por último, el estómago está irrigado directamente de una arteria que sale de la aorta, que es la arteria frénica inferior izquierda. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad ulcerosa péptica, que esta se mantiene como la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta y es responsable del 40% de los casos, y aproximadamente entre el 10 al 15% de los pacientes que tienen úlcera péptica sufren de una hemorragia en algún momento de su enfermedad. Las hemorragias constituyen la indicación con más frecuencia para cirugía, así como una principal causa de muerte por úlcera péptica. Y la hemorragia se produce por erosión ácida péptica de la superficie de la mucosa. Y bueno, entre las hemorragias más significativas se registran cuando las úlceras gástricas van a penetrar las ramas de la arteria gástrica izquierda. Las dos causas más frecuentes es el uso de AINES y la infección por Helicobacter pylori. Es más común en pacientes con gastritis por Helicobacter pylori que tienen un predominio antral. Y entre otras causas tenemos el estrés fisiológico, la hipersecreción de ácido y malignidad. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico y tratamiento. En sí, a los pacientes con evidencias clínicas de hemorragia digestiva se les debe de practicar una endoscopía en un plazo de 24 horas, y en el tiempo de espera hasta que esta se realiza, tienen que ser tratados con inhibidores de protones, de la bomba de protones, y dentro del 60 al 70% de los pacientes son positivos para el Helicobacter pylori, y es por eso que se crea una controversia si es que es importante su tratamiento, y sí se ha demostrado que su tratamiento y erradicación determina una disminución en la repetición de la hemorragia. Entonces, tras la endoscopía inicial, las estrategias de tratamiento dependen del aspecto de la lesión de la endoscopía. Entonces, la capacidad para predecir el riesgo de recidiva hemorrágica permite la instauración de un tratamiento profiláctico, un control más estrecho y la detección precoz de la hemorragia en pacientes de alto riesgo. Entonces, para esto tenemos la clasificación de Forres, que se desarrolló con la intención de valorar este riesgo en función a hallazgos durante la endoscopía y estratificar a los pacientes en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto. Siguiente, por favor. Una vez identificada la úlcera sangrante, se puede proceder a su tratamiento local por vía endoscópica para controlar la hemorragia. Entonces, las opciones endoscópicas disponibles consisten en una inyección de adrenalina en los 4 cuadrantes de la lesión, y se ha comprobado que inyectando en cantidades importantes mayores a 13 mililitros se consigue una hemostasia superior, lo que nos puede indicar de que esta inyección endoscópica actúa en parte comprimiendo y taponando el vaso sangrante. Por sí sola, esta inyección conlleva un alto porcentaje de recidiva, y es por esta razón que se tiene que combinarse con otras medidas. Para esto tenemos un tratamiento térmico adicional. Los más frecuentes tenemos
la fuente de energía térmica, que se usan las ondas calentadoras, electrocoaguladores como mono o bipolares, láser o coaguladores de plasma de argón. Y a pesar de que estos tratamientos endoscópicos han tenido importantes avances, aproximadamente 10% de los pacientes necesitan un tratamiento quirúrgico para tener una hemostasia eficaz. Para esto tenemos la úlcera gestión, primero la úlcera gestión cama, que esta puede incluir lo que es la ligadura de los vasos sangrantes o colocación y fijación del epiplón en el lecho de la úlcera, y de esta manera cubrir el defecto y promover a una cicatrización, es decir, hacemos un parche Graham. Siguiente, por favor. Pues seguimos con la vagotomía altamente selectiva y troncal con drenaje gástrico. En la vagotomía se secciona o extrae los vasos vagos o sus ramas, como se muestra en la imagen, para disminuir la secreción del ácido gástrico, y se tiene que hacer un drenaje gástrico para así mantener un vaciamiento gástrico adecuado, minimizando así el reflujo duodenogástrico postoperatorio. Generalmente se prefiere la piloroplastía y la gastroyejunostomía porque se conserva la anatomía normal del estómago y el duodeno. Bueno, tenemos a la piroplastía de Heinicke y Mikulicz, que esta se divide el esfínter longitudinalmente y lo cierra transversalmente, y esta es la forma más sencilla y más frecuente que se utiliza. En cambio, la de Finney y Holloway en sí estas son gastroduodenostomías. En la gastroyejunostomía se anastomosa la porción pendiente del estómago al yeyuno proximal, y esta se realiza típicamente en pacientes que tienen cicatrices importantes en el bulbo duodenal, porque esto impide que se haga una piloroplastía segura. Siguiente, por favor. Y por último, esta parte tenemos la gastrectomía parcial, por ejemplo, la antrectomía, la gastrectomía subtotal. Extraen la porción del estómago que contiene la úlcera, las células productoras de gastrina, que estas estimulan a la secreción del ácido, y también las células parietales productoras de ácido, según sea la extensión de la úlcera. En la antrectomía no se eliminan las células parietales, mientras que en la gastrectomía subtotal elimina, pero no todas. Entonces, para eliminar todo el tejido antral productor de la gastrina, es necesario resecar al menos el 35% del estómago distal, y la línea de resección debe tomarse en lo alto de la curvatura menor, ya que el tejido antral se extiende hasta 2 centímetros de la unión gastroesofágica. Y es necesaria para esto una reconstrucción del estómago después de una gastrectomía parcial para restablecer así la continuidad gastrointestinal. Y las técnicas de reconstrucción más comunes son las de Billroth 1, que anastomosa el estómago en el remanente duodenal; Billroth 2, que muestra una asa de yeyuno proximal para crear la gastroyejunostomía del extremo al lado. Otra opción es la gastroyejunostomía en Y de Rose, en la que el yeyuno más distal se anastomosa al estómago de un extremo a otro. Y recordar que cada uno de estos procedimientos anteriormente descritos se puede realizar vía laparoscópica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las varices gástricas. Para hablar de las varices gástricas, primero tenemos que saber que es la segunda causa de sangrado portal hipertensivo, y además su sangrado es más severo, por lo tanto de mayor mortalidad y requerimiento transfusional. Además, es como por ser un sangrado así más severo, tenemos una mortalidad del 45%. También hay que identificar las varices si son aisladas o cardiofuncas, porque hay mayor riesgo de sangrado que las esofagogástricas o de curvatura menor. También las varices gástricas, igual que las varices, se van a clasificar por tamaños. Tenemos las pequeñas, que son menos de 5 milímetros, las medianas de 5 a 10 milímetros, y las grandes mayores a 10 milímetros, no, mayor a 1 centímetro, o que son varices de racimo. Mientras más grande el tamaño, mayor riesgo de sangrado. También tenemos que ver la severidad del daño hepático, la presencia de signos rojos, que serían hemorragias recientes en el paciente, si tiene presente hepatocarcinoma concomitante, o la presencia de una gastropatía hipertensiva. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a ver que vamos a ver la formación de las varices gástricas, que es generalmente la formación de las colaterales. Y tiene tres factores fundamentalmente. Tiene un factor hemodinámico, el segundo es un factor anatómico, el tercero es un proceso de angiogénesis activa, el cual vamos a ver que en el factor hemodinámico va a haber un flujo atrás del vaso y la resistencia, y eso nos va a provocar que aumente, también incrementa. También incrementa la resistencia al flujo portal, puede deberse a la cirrosis, puede ser secundaria a la destrucción del parénquima hepático. También hay que evaluar la gradiente venosa de presión hepática, que tiene que ser mayor a 12 milímetros de mercurio, y eso nos va a formar las varices también. Y el segundo factor anatómico, que sería la existencia de canales embriogénicos que van a comunicar circulación portal y sistémica. Y por último, el proceso de angiogénesis activa, en la cual va a estar la sobreexpresión del factor BEGF en los tejidos esplánicos. Aquí vemos la clasificación de Sarin, que son 4, que son las varices esofagogástricas o GOP tipo 1, tipo 2, las varices gástricas aisladas y GB, que serían los tipo 1 y tipo 2. Las más frecuentes son las tipo 1, las GOP 1, y las menos frecuentes son las tipo 2, que serían las IgB2. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Como mencioné, las varices gástricas se hacen debido a una enfermedad que es la hipertensión portal. Entonces estaríamos relacionados con la enfermedad del hígado. Entonces, en se trata de la enfermedad del hígado, nos enfocaríamos más en la cirrosis o enfermedad del hígado crónica, y su factor más común sería la hipertensión portal. Y entonces que todos los pacientes que tengan varices gástricas van a tener los mismos, hay que tener más cuidado con los que tienen los daños en el hígado. Por lo tanto, van a tener casi los mismos signos y síntomas que los que tienen en el daño del hígado, que sería la debilidad o sensación general de cansancio, falta de apetito, puede tener también hinchazón abdominal, náuseas, ictericia, angiomas, encefalopatías, etcétera. Luego vamos a pasar al su diagnóstico. El mejor diagnóstico para hallar esto es solo endoscopía, que es para diagnosticar varices tanto esofágicas como gástricas, y para identificar los que son de alto riesgo de hemorragia, los que tienen estrías rojas. Así también es para descartar otra causa de hemorragia, puede ser aguda, como una úlcera péptica. Y con las varices pues, se van a asociar a la patología péptica, también es importante investigar las posibles coagulopatías, en las cuales se hace pruebas de laboratorio que van a ser como hemograma completo de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y las pruebas hepáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Para el tratamiento para el tratamiento nos vamos a enfocar en varios puntos. El tratamiento farmacológico, que va a ser el uso de somatostatina, el tratamiento endoscópico que les mencioné, que es para ver para mí es posible para ver las varices gástricas, y generalmente se basa en la escleroterapia. Luego tenemos la ligadura con banda, que son dispositivos de bandas elásticas que son para varices menores de 2 centímetros, o con la agulha de lazo para mayores de 2 centímetros. Tenemos los adhesivos tisulares como N-butil-2-enocrilato, o eso o el ictoacril, que es un polímero que sella las heridas. Luego tenemos el tratamiento con balón, que es el de Linton-Lachs, que es para unas hemorragias, porque tiene una capacidad de 600 centímetros cúbicos. Tenemos el tratamiento por reloj intervencionista, que es el DPP, y que es la debilitación portosistémica percutánea intrahepática. Y otras técnicas como que sería la combinación de otras, como la obliteración transvenosa retrograda mediante oclusión de balón. Siguiente positivo, por favor. Ahora vamos a hablar del cáncer gástrico. Estamos viendo ahorita toda su clasificación, pero nos vamos a enfocar en los carcinomas. Para hablar del cáncer gástrico tenemos que hablar primero de los factores de riesgo, que son los que más provoca el cáncer gástrico, que tendríamos que el cáncer gástrico es multifactorial. Entre ellos tenemos mencionados los factores hereditarios, los factores ambientales y las condiciones precancerosas. Siguiente diapositiva. Para hablar de carcinogénesis, realmente nos vamos a enfocar en los que sería en la parte que es externa, que sería, por ejemplo, por infección de Helicobacter pylori, que es cuando coloniza la mucosa gástrica, especialmente el cuerpo del antra, y la bacteria va a causar una respuesta inflamatoria persistente, y lo que va a producir una gastritis, que va a ser que es el factor de riesgo más aislado, que es más potente para que desarrolle cáncer. Luego tenemos, por ejemplo, los factores dietéticos, que va a ser ingesta elevada por ejemplo, de carnes rojas, zonas húmedas. Luego todo esto va a producir una gastritis superficial crónica, luego es una gastritis atrófica, luego va a pasar una afectación intestinal, displasia, y luego finalmente un carcinoma. Aquí vemos la escala de Borman. 7 positivo, por favor.
Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. El cuadro clínico vamos a hacer una exploración física que sería el cáncer para ver cómo es superficialmente, porque no va a tener muchas alteraciones significativas. Pero en cambio, si es un cáncer avanzado, va a encontrarse el paciente ya delgado y pálido. En cambio, si el tumor ya está desarrollado, va a presentarse una masa palpable en el epigastro y los signos serían, por ejemplo, un nódulo iris, como se ve en la imagen, que es una neuropatía axilar izquierda, el nódulo de Virchow, que es una neuropatía supraclaviar izquierda, los nódulos de la hermana María José, que es una infiltración del ombligo. También vamos a ver los clásicos, que es el síntoma que es en etapas iniciales, la dispepsia, pérdida de peso, anorexia, vómitos, síndrome anémico, secundaria de crónicos. Luego tenemos los tumores ulcerados, los que son a convertir en hemorragia digestiva alta y por lo tanto van a provocar una hematemesis. El diagnóstico se va a dar fundamentalmente por una endoscopía. También tenemos que hacer una exploración ya, también tenemos que hacer una exploración por otros métodos, porque tenemos el examen radiológico con trago de bario, también tenemos los datos laboratorios. Son pocos útiles para el diagnóstico, pero vamos a hallar frecuentemente una elevación de BCG y también de la anemia. En el examen radiológico nos sirve para hacer una medición de tamaño y profundidad de una lesión. Luego tenemos los estudios de extensión que van a buscar evaluar la extensión local o granular hematógena de la neoplasia, como tenemos la radiografía de tórax para metástasis pulmonares, ecografía para ver la variación metastática hepática, adenopatías tumorales o signos de irritación peritoneal, y la tomografía computarizada, que es para ver el estudio de la extensión tumoral también, o si hay varias estructuras adyacentes o metástasis ganglionares hepáticas o peritoneales. Y la tomografía también por positrones, que es para la detección de una afección ganglionar y una metástasis de distancia, también para valorar la respuesta al tratamiento. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una clasificación de TNM. ¿Por qué puse clasificación TNM? Porque la mayoría de tratamientos se hace en base a la clasificación TNM. Siguiente diapositiva, por favor. Para el tratamiento vamos a depender de 4 cosas importantes. Vamos a ver la situación clínica del paciente, el estado evolutivo, el tipo histológico y la localización del tumor. Nuevamente para cánceres precoces o gástricos, como que tenemos de TIS 1 o T1, vamos a hacer una afección que va a ser solo la mucosa, por lo tanto solo va a ser una resección de la mucosa por endoscopía, o tumores intestinales elevados que sean menor a 20 milímetros o deprimidos menor a 10 milímetros sin ulceraciones. Luego tenemos el cáncer gástrico localmente avanzado o potencialmente resecable, en el caso de que, pero no tiene que haber diseminación. Pero el tratamiento de elección aquí sería la resección quirúrgica en los estadios 1B, 2 o 3, a excepción de los tumores T4B, porque esto invade ya grandes vasos o lo invade en la casa del páncreas o tiene una afectación hepática extensa. Luego tenemos la cáncer gástrico localmente avanzado, metástasis no resecable, en la cual ya afecta ya vasos mayores, que son importantes, ya se consideran irresecables. Aquí se recurre a una cirugía paliativa para el tratamiento de complicaciones como la hemorragia, la obstrucción, o que no se pueden tratar por métodos endoscópicos. Y también el método quimioterapéutico, que es especialmente para los que tienen una sobreexpresión de HER2, sería con el trastuzumab, y se ha demostrado que ha mejorado su supervivencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la gastropatía hipertensiva portal. Mencionaba que esta complicación es sobre todo tardía y está relacionado a los pacientes que tienen hipertensión portal, deficiencia hepática o hipertensión portal por causas extrahepáticas, como pueden ser mecánicas o obstructivas. En casos de hiperviscosidad, por ejemplo, en la policitemia o trombocitosis, o pacientes que están haciendo uso de anticonceptivos orales, o mecánicas que son las adenopatías, ¿no? O tumores. Bueno, ¿cuál va a ser la causa? Va a aumentar la presión portal a más de 10 milímetros de mercurio y esto va a generar una congestión gástrica. ¿De qué manera? Va a generar, primero, un aumento del óxido nítrico, factor de necrosis tumoral también, y a la vez va a disminuir el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué va a generar esto en la mucosa gástrica? Va a disminuir la tolerancia de la mucosa, ¿no? Y va a haber una alteración a la vez en síntesis de ácido clorhídrico y bicarbonato. Entonces, en general, hay muchos postulados, cuales mencionan cuál podría ser la etiología de la gastropatía hipertensiva portal. Va a ser influenciada sobre todo por una alteración en el flujo, una alteración en la mucosa gástrica, como mencionamos, ¿no? Y una alteración en los factores hormonales. En eso está incluido la gastrina también como uno de los agentes causales. Otra causa puede ser una complicación postquirúrgica, una escleroterapia por varices esofágicas. Por eso se recomienda, en caso de varices esofágicas, que se haga mejor una ligadura de las varices, ¿no? Ya que va a disminuir la influencia en el desarrollo de una gastropatía hipertensiva portal.
Ahora, en cuanto a la clínica, vamos a tener que va a haber más pacientes asintomáticos de un 90 a un 75%. Por eso es que se tiene que hacer un diagnóstico oportuno para dar fármacos para disminuir la presión portal, ¿no? Es un 25%. La hemorragia portal suele ser menor al 10%, no es una complicación tan frecuente. Ahora, en la clínica tenemos una, es la hemorragia digestiva. Los pacientes van a presentar un cuadro de hemorragia aguda y un 10.8% de pacientes van a presentar un cuadro de pérdidas crónicas. ¿A qué se refiere con pérdidas crónicas? El paciente en 6 meses va a tener una disminución en 2 índices o digamos, por decilitro de hemoglobina. Eso no está evidenciado tampoco porque sea por AINES o por algún otro evento hemorrágico que haya sufrido el paciente, ¿no? Además de que estos pacientes pueden cursar también con una anemia ferropénica persistente. Como otra característica de la clínica de estos pacientes, ¿no? Ahora, por otra parte también tenemos la hematemesis y la melena. Tenemos en cuenta que la melena es más frecuente en clínica de estos pacientes, un 60%, y 2 a un 12% se presentan con una hematemesis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el diagnóstico endoscópico, puede influenciar demasiado un diagnóstico diferencial en esta gastropatía hipertensiva, ¿no? Pero sobre todo afecta al fondo hacia el cuerpo del estómago, un 75%. Tenemos acá consensos en el cual nos van a mencionar cuál es la característica macroscópica en una endoscopía en los pacientes. Se puede clasificar en leve, moderado o severa, ¿no? Depende del consenso. Por ejemplo, en un TAN-UE se presenta de estos 3 grados. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial con el GABE, que vendría a ser una ectasia vascular del antro gástrico, también es conocido como un estómago en sandía, que se presenta a través de unas vénulas dilatadas, pero esta va a estar sobre todo localizada en el antro, ¿no? Del estómago. En estos pacientes, por ejemplo, no es muy frecuente las hemorragias graves o agudas, ¿no? También presentan una anemia ferropénica porque tienen una pérdida crónica. Y el tratamiento se da a través de endoscopía, con coagulación de plasma de órgano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son las presentaciones en caso de una endoscopía, ¿no? Por ejemplo, en la leve vemos ahí un patrón mosaico, también considerado como un patrón de piel de serpiente, ¿no? Vemos ahí lesiones poligonales con bordes claros. Ahora, en la manera grave, nosotros vemos acá una mucosa muy irregular, con puntos de cereza, se les menciona, ¿no? Rojo cereza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de la misma manera podemos diferenciar los patrones, ¿no? Tanto mosaico, en caso de una gastropatía hipertensiva leve, ¿no? Un patrón en piel de serpiente, ¿no? Y en una gastropatía hipertensiva severa vemos una mucosa muy irregular y un patrón mosaico también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, primero se tiene que ver si es que el paciente es asintomático, si hace un diagnóstico oportuno de que puede estar cursando con una gastropatía hipertensiva portal. El objetivo es disminuir sí o sí la presión portal. Ahora, en caso de un paciente que no es muy frecuente, menos de un 10%, que se presente con una hemorragia digestiva aguda, primero se tiene que asegurar la vía aérea. Luego se tienen que reponer las pérdidas sanguíneas a través de los líquidos. Tiene que haber profilaxis antibiótica para evitar una peritonitis bacteriana espontánea. Y vasoconstrictores. Por ejemplo, la somatostatina, que se ha demostrado que también se utilizaba para el tratamiento de hemorragia de varices, pero esto también disminuye el flujo sanguíneo esplénico, entonces nos puede ayudar en una hemorragia digestiva aguda, ¿no? Ahora, en una hemorragia, ¿cuál va a ser el tratamiento quirúrgico? Se tiene que hacer una gastroscopía, ¿no? En caso de que siga o persista el sangrado, se tiene que hacer una escleroterapia, ¿no? Con cauterización con gas de argón. Superada la fase aguda, una vez que el paciente ya no sangra, se tiene que hacer una profilaxis secundaria con betabloqueadores, no cardioselectivos, por ejemplo el propanolol, ¿no? Se ha visto en estudios que esta va a evitar lo que es la hemorragia digestiva aguda a largo plazo, ¿no?
¿Por qué? Va a disminuir la presión portal, va a disminuir el flujo del gas, perdón, el flujo hacia la mucosa gástrica, también el flujo esplénico. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que el paciente, una vez superada la fase aguda, no tiene una respuesta adecuada de 1 a 6 meses, ¿no?, a lo que viene a ser el propanolol? En ese caso se lo considera como una falla de tratamiento. Lo mejor que podríamos hacer como una cirugía derivativa es un soporte sistémico. Y en caso del paciente tenga una mala función hepática, ya hay que valorar para que se haga un trasplante hepático. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes. Ahora abordaremos la úlcera duodenal como causa de hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Entre los factores relacionados a la patogenia encontramos la hipersecreción de ácido gástrico, que va a estar relacionado principalmente al Helicobacter pylori y a la mayor masa de células parietales, que no disminuyen incluso después del tratamiento de la infección. Después tenemos la liberación exagerada de gastrina, que también producida por el Helicobacter pylori. Esto condicionando una carga de ácido duodenal aumentada, y esto va a generar una metaplasia gástrica, que en lo posterior va a permitir que el Helicobacter pylori colonice también la porción del duodeno, perpetuando la inflamación crónica. Siguiente. Clínicamente, las manifestaciones con las que va a venir el paciente es un dolor abdominal en el epigastrio bien localizado, que por lo general suele ser tolerable y alivia al comer. También es episódico y puede empeorar con el estrés emocional. Cuando el dolor ya empieza a ser más constante, esto significaría o nos indicaría que la úlcera duodenal se está haciendo más profunda. Bien. El diagnóstico, la anamnesis y la exploración física son un poco limitadas. Sin embargo, si vemos un paciente con una dispepsia y un contexto de que usa AINES o el antecedente de infección por Helicobacter pylori, nos puede ayudar. La radiografía permite visualizar al contraste con el bario, el cráter de la úlcera, pero la opción diagnóstica es la endoscopía superior, pues esta es más precisa y además nos permite biopsiar la lesión. Siguiente. La enfermedad fue una vez históricamente una de las indicaciones para el manejo quirúrgico. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el abordaje inicial va a estar enfocado un poco más a la erradicación del helicobacter, el suspender los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y el tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones. Sin embargo, el manejo quirúrgico se reserva para casos como sangrado de la úlcera péptica, una úlcera péptica perforada, una obstrucción de la salida gástrica y una úlcera péptica refractaria al tratamiento, que como cirugía electiva, esta indicación cada vez es más inusual y en caso de que se sospeche una malignidad. Siguiente, por favor. Entonces, para revisar este manejo quirúrgico es necesario unos aspectos de la anatomía, como que nos ubicamos en el duodeno en este caso, donde la mayoría de las localizaciones van a ser en el bulbo duodenal. De las 4 porciones va a ser la primera, es la superior, que da medio 5 centímetros. La irrigación va a ser principalmente rama del tronco celíaco. Esta va a dar la arteria hepática común, de aquí va a salir la arteria gastroduodenal y de esta la arteria pancreatoduodenal superior, que va a irrigar el duodeno proximal. La parte inferior va a ser rama de la arteria mesentérica superior, dando la pancreatoduodenal inferior, que irriga el duodeno distal. Siguiente. Entonces, cuando les mencionaba una indicación que era la úlcera duodenal sangrante, no ha cambiado. Siguiente, por favor. Ya. En esta imagen nos ubicamos en el duodeno y vemos que hay un coágulo de sangre. Lo primero que había que hacer era hacer una incisión longitudinal sobre la pared anterior del bulbo duodenal, abarcando también el píloro. En este caso, el video mostraba que se removía el coágulo y una vez hecho esto, se localizaba, siguiente por favor, el vaso que con mayor frecuencia sangra es la arteria gastroduodenal por una erosión de una úlcera posterior. Ahí se señala la arteria y también una rama que es la arteria transversal pancreática. Siguiente. Entonces, el objetivo principal es controlar la hemorragia.
Entonces, el tipo de sutura que se hace es una puntada en U con 3 puntos para ligar de forma eficaz el vaso principal, que es la arteria gastroduodenal, y evitar la hemorragia retrógrada por la arteria pancreática transversa. Se puede ver esquemáticamente y cómo se realizó en la operación. Siguiente. Entonces, una vez controlada la hemorragia, se sutura transversalmente para evitar el estrechamiento y el procedimiento termina siendo una piloroplastia de Heineck y Kulix. Siguiente, por favor. Donde se ve cómo quedaría esquemáticamente y cómo quedó en la operación. Siguiente. Otra indicación que les dije era una perforación duodenal. En este caso es característico cómo la vamos a identificar en la clínica. El dolor va a ser repentino e intenso. Y en esta imagen, ya una vez ubicado el duodeno, se localiza la perforación. Está descrito que en perforaciones menores de 1 centímetro puede hacerse un cierre primario. Siguiente, por favor. Pero cuando es ya más extensa, la reparación se da mediante un parche de Graham. Esta consiste en que primero se van a disponer suturas que incorporan un poco de tejido sano en los lados proximal y distal de la úlcera, y posteriormente se va a colocar el epiplo y va a ser suturado para que de esta forma se selle la perforación. Sí. Por último, la obstrucción de salida gástrica que les mencionaba, que esta ocurre principalmente por la misma inflamación que va a causar edema y espasmo duodenal. Clínicamente lo podemos identificar como que el paciente va a tener anorexia, náuseas y vómitos, y para tratarlo está propuesta la dilatación endoscópica con balón para aliviar transitoriamente, pero también hay riesgos de que se produzca una perforación. Por lo tanto, siguiente, la otra opción en caso sea un paciente con obstrucción refractaria, se controle con una antrectomía y reconstrucción. Eso es todo conmigo, lo dejo con mi compañero Renato. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la fístula arterioentérica. Y bueno, como ven en la imagen, hay una comunicación entre lo que es la aorta, y en este caso va a ser con lo que es el duodeno, pero generalmente la comunicación puede ser con esófago, con estómago, pero principalmente va a ser en duodeno. Más a continuación les voy a decir por qué. Siguiente. Primero, como hemos hablado de la definición, una fístula es una comunicación. Entonces, como vemos en las capas del duodeno, tiene que haber toda una comunicación, no solo de mucosas o mucosas, sino de las 3 capas, en este caso mucosas o mucosa, las musculares y la serosa, en este caso con la aorta. ¿Y por qué se va a dar esto? Principalmente se da en lo que es la tercera y cuarta porción del duodeno, porque como vemos en la imagen, tanto la parte superior y la parte descendente no van a estar en contacto con lo que es la aorta. Principalmente va a ser la tercera porción y la cuarta porción, porque están en una zona retroperitoneal y van a estar en un contacto próximo a la aorta descendente. Y si hablamos de epidemiología, en sí lo que es esta fístula no es tan común, pero cuando ocurre tiene una alta tasa de mortalidad. Normalmente la incidencia de la fístula va de 0.5 a 0.8%, entonces no es tan común, pero cuando se da es muy alta la mortalidad. Y bueno, la anatomía, ya como mi compañero habló, más que todo si hablamos de la tercera y cuarta porción, más que todo va a estar irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior básicamente. Y si es que hablamos del drenaje venoso, esto va a drenar en lo que es en la vena mesentérica inferior. Ahora, lo que hablamos de lo que es clínica, como hemos visto, estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, que puede ser una hematemesis, pero también puede producirse lo que es una melena, y en este caso la fístula va a tener una triada: hemorragia digestiva alta, dolor abdominal y una masa pulsátil, pero lo malo de esto es que solo se va a presentar en un 25% de pacientes, no siempre se va a presentar. Entonces ahí viene el problema, porque cuando no se hace un diagnóstico precoz, la tasa de mortalidad va a ser alta. Y bueno, ahora, siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la etiología. ¿Cómo es que se da? Normalmente se da por una causa primaria y causa secundaria. Entre los dos, puedes retroceder. Entre los dos, lo más común es las causas secundarias, pero entre las causas primarias lo más común es un aneurisma arteriosclerótico o tumor o infecciones. Pero si es que hablamos de la causa secundaria, que es lo más común, más que todo se va a ver por lo que es las prótesis que se dan, o en este caso puede ser por una reparación quirúrgica de la aorta. Entonces, más común se va a ver en lo que es lo secundario.
posterior a una acción, a un manejo quirúrgico. Y bueno, si es que hablamos del diagnóstico, normalmente es mediante angiotomografía, pero normalmente eso no se va a ver, porque cuando viene el paciente, el diagnóstico más que todo lo van a hacer operatorio, porque cuando el paciente tiene esta hemorragia digestiva alta, normalmente va a tener una hemorragia leve, pero cuando pasa a una hemorragia masiva, ahí es donde tienen que actuar inmediatamente, entonces no va a dar tiempo de hacer todo ese, de tomar lo que es la angiotomografía, y van a pasar a lo que es el quirófano, y ahí es donde recién se diagnostica. Y ahí es donde el problema, porque una vez que se diagnostica cuando ya tiene una hemorragia severa, puede tener una de las complicaciones que es un shock hipovolémico. Y bueno, entre lo que es la angiotomografía, normalmente, ¿qué se va a ver? Como les digo, es una fístula entre lo que es la aorta y lo que es el duodeno. Donde ven ahí el círculo verde es donde entra el contraste al duodeno y de la aorta al duodeno. Entonces, más que todo, esto se va a ver. Inclusive en otros casos se puede ver en angiotomografía que la pared entre lo que es el duodeno y la aorta va a ser casi nada, no va a haber una separación. O inclusive se puede ver lo que son burbujas en lo que es la aorta, o inclusive se puede ver edematizado el duodeno. Siguiente. Y bueno, en lo que es el manejo, principalmente, como hemos visto, cuando viene el paciente ya va a venir con lo que es un sangrado extenso, entonces principalmente tenemos que controlar el sangrado porque puede darme un shock hipovolémico. Seguido de esto, tenemos que pasar al quirófano y hacer una reparación del defecto intestinal. Pueden ser dos opciones, sutura primaria o una resección duodenal. Principalmente se usa lo que es la sutura primaria, pero el problema en la sutura primaria es que luego me puede producir una infección. Entonces lo que se tiene que hacer es una interposición del epiplon e incluso una derivación duodenal. Pero en el caso que dependa ya del tamaño, la forma, podemos pasar a una recesión duodenal de acuerdo a la gravedad. Siguiente. Y una vez que ya hemos hecho hemos pasado por el manejo con el duodeno, tenemos que hacer ahora un restablecimiento selectivo de la circulación. En este caso, principalmente empezamos con una aneurosmectomía y luego tenemos que hacer una sutura de los muñones vasculares. Pero en este caso, la revascularización periférica va a depender si es que el paciente se encuentra en sepsis, peritonitis, o si es que el paciente está estable, porque principalmente entre lo que es la revascularización periférica se opta bien por el bypass axilo-bifemoral, como ven en la imagen, o se puede hacer lo que es una prótesis sintética. Y lo mejor es hacer una prótesis sintética, pero en el caso que el paciente tenga una peritonitis, tenga una sepsis, se tiene que hacer esto, lo que es un bypass bifemoral, axilo-bifemoral. Siguiente. Ahora, cuando hablamos del paciente hemodinámicamente inestable, porque como les dije, el paciente puede venir con un sangrado extenso, entonces principalmente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer lo que es una revascularización del aneurisma vía endovascular, en este caso por sus siglas EVAR, y esto más que todo va a ser un tratamiento puente hasta que se haga el abordaje quirúrgico, porque esto es lo principal, tenemos que hacer un abordaje quirúrgico. El tratamiento puente solo me va a dar tiempo para que después haga el abordaje quirúrgico porque el paciente está hemodinámicamente inestable. Y como les dije, o sea, si es que no, esta fístula en sí tiene una alta tasa de mortalidad e inclusive los pacientes pueden llegar a morir en el quirófano por un shock hipovolémico. Y podría retroceder 2 diapositivas antes. Una más, una más. Y algo que me olvidé en el diagnóstico, como hemos visto normalmente en las hemorragias digestivas altas, se usa lo que es la endoscopía, la gastroscopía, pero en este caso, ¿por qué no se usa? Porque cuando hablamos de lo que es una fístula, al momento de nosotros entrar, estamos ya hablando de la tercera y cuarta porción del duodeno, entonces va a ser más dificultoso, inclusive no se va a ver bien la lesión, por eso es que se opta por la angiotomografía e inclusive la arteriografía. Solo se usa en los casos que hay una hemorragia de más de 0.5 mililitros. Y por eso es que en este caso se opta por la angiotomografía. Y siguiente. 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 Y bueno, esas serían las referencias bibliográficas. Siguiente. Siguiente. Y bueno, gracias. Muy bien, Renato, y a todo el grupo.
Cada uno de ellos se ha esforzado bastante por mostrarnos la mejor calidad de conocimientos en lo que respecta a este grupo de enfermedades que nos van a dar una sinología muy típica como es la hemorragia digestiva alta. Dependiendo de toda esta situación, quisiera saber si hay alguna pregunta de parte del auditorio para los expositores. Si no hay preguntas, yo voy a preguntar, ¿ah? Teresa Indira Guamaní, perdón. ¿Está presente? No está presente. Entonces, Doctor, sí, doctor, me he llamado. sí, dime. Me ha Ya, llamado, doctor. Disculpe. sí. Dime, ¿cuál sería tu primera medida en caso de que ingresa un paciente de emergencia con hemorragia digestiva? Tiene vómitos, tiene melenas y está chocándose. ¿Cuál sería tu primera medida? Teresa, Bueno, primero, sí, sí me escucha. Primero es detener el sangrado. ya, ¿cómo lo detienes? O sea, ¿eso es lo primero que harías? A ver, Renato Larico, Sí, doctor. por favor, explícale a Teresa cuál sería la primera medida que harían. Bueno, como tenemos como está entrando con emergencia el paciente y está entrando con un shock hipovolémico, principalmente tenemos que controlar el sangrado y no nos va a dar tiempo en este caso de pedir pruebas de diagnóstico. Bueno, en este caso ya sea una gastroscopía o una tomografía y bueno, pasamos a lo que es el quirófano y en este caso, de ser el caso, digamos, por ejemplo, que sea una fístula aortoduodenal, primero se tiene que dar una reparación del defecto intestinal y pasado esto tenemos que hacer un restablecimiento selectivo de la circulación. Bueno, más o menos. Álvaro Chávez, no, Álvaro García. Doctor, ¿me ¿Qué escucha? tal? Sí, ¿cuál sería tu primera medida? Primeramente, doctor, había que estabilizar, ¿no? Una vez Ya, estabilizado, podemos hacer exámenes para ver de dónde está el sangrado, en qué parte de las estructuras está sangrando, ¿no? De esófago, estómago, ese es el duodeno. muy bien, eso me gusta más. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desesperamos? Vamos a hacer lo primero que se nos viene a la cabeza. Hay que parar el sangrado, dice. Pero realmente no lo vemos, ni lo vamos a ver, ni le vamos a colocar un endoscopio de primera mano. Lo primero que vamos a hacer o necesitamos hacer siempre, y eso para que se acuerden todos ustedes, es que este paciente requiere el apoyo hemodinámico. Entonces, por ende, como nos ha dicho Álvaro, tenemos que estabilizar al paciente. ¿Cómo lo estabilizamos? Controlamos sus funciones vitales. Es un paciente que está en shock, obviamente que está en taquicardia, está hipotenso, tenemos que pasarle fluidos. ¿Qué tipo de fluidos? Pueden ser pues cristaloides como lo más básico o de repente coloides de gran amplitud o de repente de frente sangre, dependiendo si conocemos o no en ese momento el grupo sanguíneo y los antecedentes del paciente. Una vez que es estabilizado el paciente, nosotros tenemos que vernos en la premura de encontrar un diagnóstico rápido. Utilizaremos la gastroscopía, como nos ha dicho Renato. De repente, probablemente si se trata de un cuadro ya más severo, inmediatamente pues trasladarlo a quirófano para ver en qué situación se encuentra.
Pero lo más importante, y no se olviden nunca, es que ustedes tienen que preparar a su paciente desde el arranque. Funciones vitales, buena historia clínica y una buena vía en la cual ustedes van a administrar. De repente algún protector gástrico, de repente una infusión que ayude a controlar o alcalinizar el medio y el sangrado se por lo menos modere mientras ustedes ganan un poco de tiempo para ingresar al paciente a un tratamiento definitivo. La cantidad de enfermedades que producen este cuadro es innumerable. Hemos tratado de juntar las más importantes, entender que la anatomía es crucial para poder manejar los cuadros agudos, porque si no la conocemos, pues no sabremos de qué estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer. Pues el camino parte desde lo más básico, entender dónde nace el río o la fuente, controlar el cauce y poder cerrar esa fuente que está produciendo el desborde o el sangrado en este caso. Chicos, por favor, es importante que le tomen interés a las enfermedades que agrupan este conjunto de síntomas y síntomas de la hemorragia digestiva, pues muchos pacientes pierden la vida por una impericia o un mal manejo de diagnóstico prioritario antes de iniciar cualquier tipo de medidas o acciones. Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta eso y siempre, por favor, tienen que participar. El seminario ha sido correcto, hemos abordado los puntos más importantes. Las preguntas van a venir directamente de las diapositivas, pero enmarcadas en lo que los muchachos ya saben, en los que han expuesto y que hoy han escuchado ustedes. Yo les agradezco su atención y de no haber más preguntas, creo que lo podemos dejar allí. Renato Larico, el delegado del grupo.